Muy buenas tardes a todas las personas que se están conectando a esta hora. Les damos la bienvenida a uno más de los conversatorios del Colombian Studies Group, mientras que esperamos que muchos más de nuestros participantes se conecten a través de nuestra página. Quiero empezar contándoles un poco de la historia del Colombian Studies Group. Nosotros somos un grupo que desde el año 2010 reúne a estudiantes de las universidades de Nueva York en un espacio de diálogo interdisciplinario con una perspectiva interamericana, crítica y progresista. Nuestro objetivo ha sido facilitar la colaboración académica, la promoción cultural, la pedagogía ciudadana, la participación de activistas, líderes y demás interesados de y en la diáspora colombiana en Nueva York y otras ciudades de los Estados Unidos. En el marco de la pandemia, que nos ha obligado a transitar al mundo virtual, hemos venido realizando desde marzo varios conversatorios sobre temas que han cobrado relevancia en Colombia en las circunstancias actuales. Con esto también aprovecho el espacio para invitarlos al conversatorio que tendremos la otra semana, el lunes, que se titula 12 de octubre, Día de Conmemoración o Reflexión Histórica, Percepciones de la Comunidad Negra, Afro, Raizal y Palenquera en Colombia. Si están interesados en ver algunos de los conversatorios que ya hemos realizado, los pueden encontrar disponibles en nuestra página de Facebook. Nos encuentran como Colombian Studies Group. Y si quieren estar pendientes de los conversatorios que vamos a estar realizando en lo que resta del año, también nos pueden encontrar en Instagram como CSG_CUNY de Yuca. Y también nos encuentran en Twitter con nuestra cuenta que es @colombiansg. Entonces empecemos con el conversatorio de hoy, que se titula Brutalidad policial en Colombia, análisis de lo sucedido el 9 de septiembre en Bogotá. Para esta conversación tenemos 3 invitados muy especiales a los que aprovecho para darles las gracias por aceptar estar en este espacio y pues bueno, en las hora y media larguita que vamos a estar conversando. Hoy contamos entonces con la presencia del profesor Mauricio Archila, que es profesor titular del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, y es investigador asociado al Centro de Investigación y Educación Popular CINEP. También nos acompaña Adam Isaacson, que es director del Programa de Supervisión de Defensa de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, y también nos acompaña Alejandro Lanz, que es codirector de Temblores ONG. Bueno, entonces empecemos. El pasado 8 de septiembre de este año, Javier Ordóñez fue asesinado en un operativo en el que estuvieron involucrados 7 miembros de la Policía Nacional. Las noticias y los videos de algunos de los testigos empezaron a circular de forma masiva y desencadenaron una ola de protesta social que tuvo como epicentro a Bogotá, pero también se replicó en otras partes del país como Bucaramanga, Cali, Medellín e Ibagué. El saldo de la movilización fue lamentable e indignante, pues incluyó el asesinato de 14 personas con arma de fuego en Bogotá y Soacha y un número considerable de heridos. Los hechos que algunas personas han denominado como la masacre del 9S tienen un rasgo común que es importante resaltar. Son víctimas que en su mayoría se trata de personas jóvenes. Con esto, estos eventos nos recuerdan otros ocurridos en situaciones, digamos, similares, como lo son el homicidio de Nicolás Neira, ocurrido en el 2005, el homicidio de Dylan Cruz, ocurrido en el 2019, y el de Anderson Arboleda, ocurrido este año durante la cuarentena. Un poco para hablar de las cifras globales, según Temblores ONG, que pues hoy contamos con la presencia de Alejandro, entre el 2017 y 2009 ocurrieron 639 homicidios por parte de miembros de las Fuerzas Armadas, la policía y los servicios de inteligencia. Bueno, entonces este es como el marco los eventos que nos convocan para conversar el día de hoy. Y para esto vamos a movernos con 4 preguntas. Y la primera de ellas tiene que ver con el rol de los medios masivos de comunicación y el cubrimiento periodístico. Entonces, bueno, en los días siguientes al homicidio de Javier Ordóñez y los 14 jóvenes en Bogotá y Soacha, se hicieron comunes en la prensa y noticieros notas y comunicados oficiales que destacaban los daños a la infraestructura de la ciudad, particularmente estaciones de policía que conocemos como CAIs.
A esto le acompañó una especie de equiparación entre las acciones realizadas por las personas que participaron en las protestas con la respuesta que tuvo la fuerza pública. La pregunta es si ustedes consideran problemática esta equiparación entre el accionar de los protestantes y la respuesta de la fuerza pública, y en el caso de que consideren que es problemática, ¿por qué lo es? ¿No? Como ahondemos un poco más en los efectos de pensar que ambas acciones son comparables. Entonces, bueno, los escuchamos. También es mejor que nos nombra para ver quién va primero. Claro, por supuesto. Bueno, empecemos contigo, Adam. Ok, pues yo diría que, bueno, los medios que equiparan entre los dos lados sí se equivocan. Porque, bueno, por lo menos observando lo que pasó desde Washington, vi muy pocos ejemplos de manifestantes usando fuerza letal, buscando matar a policías. Entonces, sí, no justifico el acto de vandalizar un CAI o romper vidrios o no, destruir autobuses y como cosas así. Pero esos crímenes no son letales. Para la fuerza pública que representa el Estado en un país democrático, hay leyes, hay reglas y leyes que tienen que seguir. Uno de ellos es cómo se usa la fuerza letal. Y normalmente en casi cada fuerza de Estados Unidos, que también se ignora mucho, pero en Estados Unidos, si el policía cree que su vida corre peligro inminente, puede usar la fuerza letal para defenderse. Si hay una persona que ha cometido un crimen serio, en inglés un felony, un delito serio, y está corriendo, está buscando escaparse, se puede usar fuerza letal si el policía realmente cree que esa persona puede, si se escapa, matar a alguien más. Solo en esas circunstancias. Pero esa noche, en las noches del 9 y 10 de diciembre, los policías colombianos mataron, ¿cuántos? A 13 personas, sin contar a Javier Ordóñez. En esas circunstancias no se puede usar fuerza letal. Claro, para un policía es difícil, siempre es una decisión de, no sé, de fracción de segundo, decidir si es necesario o no usar esa fuerza. Por ejemplo, si alguien está tirándole un cóctel molotov o un ladrillo, algo así, puede ser. Puede justificarse de alguna manera, aunque tiene que investigarse con lupa. Pero muchas veces no es justificable. Si los víctimas de la fuerza letal son desarmados, o si son armados pero no están apuntando, si están siendo como desordenados pero no representan amenaza a la vida, si no amenazan a los demás, si están corriendo y solo se ve por la espalda, si han sido, en inglés, en español, si han sido como restringidos, están ya en el piso o en el suelo, como el caso de Javier Ordóñez o de muchas de las personas que recibieron patadas en los videos de los policías pateando a la gente. En estos casos nunca es justificable y la policía está violando una norma y no se les puede equiparar con las actividades de aún los más vandálicos de los manifestantes. La fuerza no letal, cuando los policías usan fuerza no letal, es un poco más borroso, pero vimos y hemos presenciado en Colombia últimamente muchos ejemplos de policías usando la fuerza no letal de manera muy inapropiada en contra de las mismas reglas de cómo se usan esas armas, buscando hacer daños oculares. El caso de Dylan Cruz, que se hizo con una arma supuestamente no letal, echando balas de goma a una distancia de 1 metro a una persona ya restringida. De hecho, además de eso, hay otras circunstancias. Las policías, cuando están tratando de controlar situaciones, siempre tienen que preguntarse antes de actuar, si hago eso,
va a escalar o desescalar la situación. Y lo que vimos muchas veces es que estaban escalando las situaciones de una manera muy peligrosa en muchos casos, mientras su deber en el control de esos disturbios debe ser de desescalar y buscar pacificar, buscar calmar todo de manera pacífica. Entonces, claro, los manifestantes que incurrieron en actos de violencia merecen castigo y todo eso, pero los policías ya tienen estándares que ignoraron en demasiados casos y entonces no se los puede equiparar. Muchas gracias, Adam. Bueno, Mauricio, la misma pregunta. Lo problemático de la equiparación y si consideras, pues, si es problemática en sí misma. Prefiero que Alejandro vaya primero y yo. Es que tengo una mirada, quiero hacer una ubicación como de contexto a la pregunta, entonces prefiero que Alejandro. Listo, perfecto. Bueno, Alejandro, tu turno entonces. Tienes que prender el micrófono. Estás con el micrófono cerrado. Es que creían que me tenían ahí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Primero un saludo a las compañeras y compañeros de panel, a Natalia, moderadora. Quisiera arrancar diciendo que pues ha pasado ya casi 8 días desde que la policía disparó indiscriminadamente contra la población civil y aún no ha habido una sola explicación por parte del gobierno de qué sucedió ese día. ¿Cuál fue la orden que dio la autoridad pública para que la policía disparara indistintamente contra la multitud? ¿Se rompió la cadena de mando? Si efectivamente esa orden fue la que se dio, nadie ha dado todavía una respuesta. En cambio, sí hemos visto cómo se ha intensificado el discurso de relacionar las protestas con grupos armados al margen de la ley. Lo que yo creo que pasó acá es que sí hubo una orden de retoma de los CAIs y que fue una orden de retomarse los CAIs a como diera lugar. Hay 2 oficiales de policía en el Verbenal en un video que nosotros dimos a conocer a través de la revista Semana, que toman una decisión articulada de descargar los cartuchos de una forma indiscriminada contra una multitud y que por lo menos ese video muestra cómo al menos 3 personas murieron en ese suceso terrible que, digamos, sacudió al país, en donde descargaron 35 disparos. El resultado de esta balacera hoy en día es incierto precisamente porque la misma policía disparó de forma indiscriminada contra la gente. Pero sí hemos podido determinar que al menos estas 3 personas murieron ahí en ese lugar. Y también supimos que hubo también una serie de negligencias y de omisiones al momento de socorrer a las personas que cayeron en esos disparos por parte de la policía. Entonces, ahora sí, de pronto, para responder a la pregunta, creo que sí hay algo muy preocupante frente a estos hechos y es la forma en que el gobierno y la policía se articula para defender la actuación de sus uniformados, que ese día cometieron al menos 4 cosas muy graves que nosotros hemos documentado. Y es, por un lado, que hubo policías que entregaron armas a civiles, hubo disparos indiscriminados contra la multitud, hubo también utilización de armas no convencionales, como vimos a través de garrotes, como golpeaban a la gente que estaba grabando los sucesos de policía, de violencia policial y cómo, pese a estar siendo grabados, seguían agrediendo a la ciudadanía que se estaba manifestando o que estaba documentando las agresiones. Y también hubo cubrimiento de las prendas distintivas de la policía para evitar ser después judicializadas o que las personas pudieran acceder a la justicia posteriormente. Entonces, lo problemático que creo que, pues, que es realmente de esto es que la policía salga a disparar y a matar a la gente de esta manera, estuviera o no en las protestas, fuera o no un transeúnte o fuera o no una persona que estaba vandalizando los CAIs, porque en un caso tal, la misma fuerza pública cuenta con una fuerza especial para distraer los disturbios, que es el ESMAD. Y entonces una gran pregunta que yo me he hecho y que nos hacemos desde la organización y que tiene mucho que ver con lo que cerramos el año pasado con el homicidio de Dylan Cruz, en donde se estaba pidiendo el desmonte del ESMAD, es que ese día nos están haciendo pensar que era necesaria una fuerza como el ESMAD para distraer, digamos, los disturbios que vandalizaron los CAIs.
Entonces el año pasado cerramos con esta gran plegaria colectiva de desmontar o de por lo menos restringir la utilización de ciertas armas, entre comillas, no letales. Y hoy en día vemos que el 9 de septiembre lo que está tratando de probar de alguna manera el gobierno es que sí se requiere una fuerza como el SMAT que quiera y que pueda dispersar los disturbios. Y ese día lo que pasó fue que utilizaron a la fuerza policial para retomarse los CAI de una manera indiscriminada contra la ciudadanía. Y vimos cómo personas que ni siquiera estaban participando en las protestas fueron, digamos, asesinadas por parte de la policía. Eso es un poco como la lectura que nosotros hacemos desde Temblores ONG. Sí, bueno, primero saludo cordial a Natalia, a Adam, a Alejandro, bueno, a todos y todas los que nos acompañan esta tarde-noche. Bueno, yo sí quisiera, pues, aprovechar las intervenciones de los colegas de conversatorio para, pues, a mi juicio, hacer una ubicación muy breve, llamémosla histórica o estructural, un poco por lo menos de la policía y, si acaso brevemente, de la protesta para poder tratar de responder a una pregunta muy puntual, que creo que ellos lo han hecho ya con mucha solvencia. Digamos que la policía en términos generales es un cuerpo civil que debe, pues, controlar el orden, digamos, un poco y más que controlar el orden, realmente garantizar la seguridad ciudadana. Yo mismo, al decir que controlar el orden, ya le introduzco pues un cierto sesgo, porque el origen, digamos, de la policía es la protección ciudadana, ¿no? Y además, en teoría, ellos son ciudadanos civiles que pues ayudan a defender, a garantizar la seguridad de la ciudadanía. Lo que pasa es que antes de entrar rápidamente al caso colombiano, hay que decir que las policías en general se han convertido en un cuerpo, ahí sí, de defensa del orden establecido. Eso les da pues unos ciertos rasgos conservadores, esto pues, lo muestra la literatura global, pero sobre todo en la época de la Guerra Fría, y hay países como Colombia que no han salido todavía de la Guerra Fría, pues por lo menos parte de sus élites y a veces también de los contrincantes insurgentes, pues se sigue un poco con esa lógica de Guerra Fría. En países como la Guerra Fría, pues esta función policial se retroalimenta con una visión, digamos, anticomunista. Bueno, en otra época era antianarquista, anticomunista, antibolchevique, antiterrorista, ahora es antivandalismo, cosas de esas, anticastrochavismo, el anti, ¿no es cierto? Se alimenta con esta lógica, sobre todo de la construcción de un enemigo interno. Pues justificada, entre comillas, por la doctrina de la seguridad nacional, por la presencia guerrillera, etc. Cuando en Colombia se hace el acuerdo de paz, que desafortunadamente pues no logramos la mayoría en el plebiscito, pero se hizo y se remodeló pues para hacer este acuerdo. De alguna manera, sí, la disculpa de esta enemigo interno, pues disminuía mucho. Desafortunadamente se han vuelto a armar algunas disidencias, subsiste el ELN, los paramilitares, en fin. Pero eso no en ningún momento justifica que se siga construyendo esta idea de que el protestatario o la gente que protesta es la encarnación del enemigo interno. Ahora, a eso se agrega una circunstancia particular o dos circunstancias particulares. Por un lado, el talante del gobierno nacional y de algunos gobiernos locales que tienen que influyen mucho en la policía. Si la policía es un cuerpo un poco conservador, muy orientada a la defensa del orden, educada en una doctrina anticomunista de Guerra Fría, y llega un dirigente, presidente, y dice más o menos que, en fin, que hay que volver a trizar los acuerdos, que aquí tenemos una presencia del castrochavismo, financiación del Foro de Sao Paulo, bueno, una cantidad de enemigos externos que supuestamente están moviéndose en las protestas. Entonces, el cuerpo policial encuentra, dijéramos, como una ideología más apropiada a su deber ser y, bueno, en fin. Y si a eso se le agrega, bueno, el talante autoritario que va teniendo este gobierno, no lo hemos tocado y pues tal vez más adelante salga, pero ha gobernado prácticamente con
en estado de excepción, pues el manejo de la pandemia ha sido un estado de excepción, ha hecho una serie de decretos de tipo, digamos, ejecutivo, pero saltándose al Congreso y legitimando a las Cortes. O sea, estamos, no diría que una dictadura, pero sí realmente un gobierno que antes se podría llamar bonapartista o que concentra unos poderes tremendos. Por último, en el contexto de la pandemia puso a la policía a controlar a la ciudadanía y va a tener particularmente muchos roces con la juventud. Mis antecesores decían, y con justa razón, y tú, Natalia, al hacer la presentación, la mayoría, por no decir que todas las víctimas son jóvenes. Bueno, Javier Ordóñez tal vez es el mayor, pero de resto creo que de 30 para abajo. Entonces, ¿qué pasó? En la pandemia, la policía enfrentó con esta ideología, tuvo muchos roces con los jóvenes y los roces, por supuesto, los jóvenes también con la policía. Evidentemente, ahí hay un cierto nivel de confrontación. Entonces, ya para llegar a la pregunta tuya, bueno, simplemente diría también otra cosa. En Colombia, pues nosotros hemos registrado, digamos, 25.000 protestas desde 1975 hasta 2019. Falta actualizar un poco lo de 2020. De esas 25.000 protestas, el 90, casi 95% de las protestas son pacíficas, se han desenvuelto en forma, llamémosla, pacífica. Hay entre un 5 y un 10% que podríamos llamar confrontacionales, azonadas, bueno, cosas de estas, tropeles que lo llaman a veces en las universidades. Pero, y en su mayoría, incluso dentro de estas, han sido provocadas por la fuerza pública, por intervención desmedida de la fuerza pública. No niego que puede haber algunas protestas, pero muy pocas, en donde de parte de los protestatarios puede haber habido, digamos, como esa. Entonces, en ese escenario, con una policía con estas características, una protesta básicamente pacífica. Claro, hay que decir que el 9 de septiembre la gente estaba bejuca, porque veníamos pues de toda una contención de la pandemia, todo esto venía ahí. Y ante la evidencia de un video que, como el caso de George Floyd en Estados Unidos, aquí en nuestro caso, la policía, a pesar de los ruegos de ya y que baste, siguen aplicándole este tipo de arma eléctrica y luego se lo llevan a un CAI y luego lo entregan muerto. Entonces, evidentemente eso produce una indignación tremenda. Creo que no hace bien la gran prensa, no son todos los medios, pero al equiparar una cosa con otra, porque la función de la policía es una función de preservación, digamos, de la garantía de la ciudadanía. No es la función, como decía Adam, de dispararle a la multitud. Bueno, muchas gracias a todos por estas visiones centradas como en los eventos particulares, que son los que nos reúnen el día de hoy, pero que también entonces nos invitan a pensar esto como un problema de más largo aliento, ¿no? Más adelante vamos a volver con algunas preguntas que precisamente quieren llegar un poco más como, bueno, estamos hablando del 9 y del 10 de septiembre, pero pues, ¿qué hay detrás también de todo esto? Bueno, ahorita quiero pasar a una segunda pregunta, en la que, bueno, teníamos que con posterioridad a los hechos ocurridos en Bogotá, organizaciones como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, por ejemplo, emitió un comunicado condenando la brutalidad policial e instando a la investigación de lo sucedido. También tuvimos a finales del mes de septiembre el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que pese a que no se refería específicamente a lo sucedido el 9 y 10 de septiembre, sí tuvo un eco relacionado con los eventos de este día, pues este fallo de la Corte Suprema tuteló el derecho a la protesta de la población y llamó a las autoridades a prevenir y sancionar la intervención sistemática, violenta y arbitraria de la fuerza pública en manifestaciones y protestas. Entonces, bueno, acá vemos a este órgano de la Organización de Estados Americanos, a una de las altas cortes del Poder Judicial, señalando que en efecto sucedieron hechos contrarios al deber de esta institución, ¿no?, de la policía. No obstante, digamos, pese a como estas posturas, tuvimos a representantes del gobierno nacional que se han mostrado contrarios a estas manifestaciones, como lo vimos en el caso de que el gobierno nacional le solicitara a la Corte Constitucional revisar el fallo emitido por la Corte Suprema, ¿no? Ahí vemos como voces que están disputándose una versión del que pasó.
Entonces, ¿cómo podemos entender el comportamiento de este sistema, llamémoslo de pesos y contrapesos, ¿no? Como estas disputas en un contexto en el que necesitamos una respuesta del Estado colombiano frente a la violencia policial? Bueno, entonces, bueno, no sé quién quiera empezar en esta ronda. Creo que es mejor voluntariamente, no me siento bien señalando. Si quieren, yo arranco en esta ronda. Listo, perfecto. Pues para contarles un poco también, desde Temblores coadyuvamos esta demanda donde solicitamos la suspensión. Una de las cosas que solicitamos fue la suspensión inmediata del arma de calibre 12. Lo habíamos hecho en el Congreso, en el debate de control político que se le hizo al ministro, donde Temblores hizo una intervención precisamente enfocada en la solicitud de suspensión de este tipo de armas, que son estas armas tipo True Fly, con la que asesinaron a Dylan Cruz y como todos pudimos ver en las cámaras, esta era un arma que parecía casi que una recalzada industrial. Esta bala llena de gomas que al ser disparada contra la cabeza de Dylan Cruz, pues lo asesinó de esta manera, como todos vimos. Esa fue una de las solicitudes importantes que nosotros radicamos en el expediente. Y también enviamos durante el 9 y 10 de septiembre alrededor de 4 comunicados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde pues documentamos lo que había sucedido el 9 de septiembre y el 10 de septiembre, y también 2 casos específicos de violencia sexual en el CAI de San Diego y en la estación de policía de la Macarena, ahí abajo de la Perseverancia. Casos que además nosotros estamos atendiendo. Y después de conocer el fallo de la Corte Suprema y ver lo que ha sucedido después, nosotros nos preocupan varias cosas. Una muy fuerte es la negativa de pedir perdón, que es algo que ellos han visto como algo que atenta, digamos, contra la moral de la institución, y la clara y deliberada negativa a cumplir con las órdenes judiciales y sacar, digamos, este borrador de protocolo que, lejos de cumplir con la orden de la Corte, lo que hace es atentar contra el derecho fundamental a la protesta social. Nosotros estuvimos algo que pues, nos ha parecido muy fuerte frente a todo el tema del perdón que se dio el mismo día domingo, después de que habían sido, digamos, los hechos. Ese mismo día las familias estaban, por un lado, enterrando a sus familiares, recibiendo por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá un perdón en el que el presidente no quiso asistir, y también estaban recopilando los rastros de justicia con el dolor que esto implicaba, que podían buscar ese mismo día ante, digamos, los hechos que habían pasado hace 3 días. Entonces, digamos, toda esta conglomeración de sentimientos y de cosas que sucedieron ese día nos llevaron a pensar y acompañar también de una manera pues muy insistente cómo poder judicializar todos estos casos y cómo poder acompañar estos casos ante la justicia ordinaria, y el hecho de que todos estos casos, a través de las disposiciones de la Fiscalía de remitirlos a la justicia penal militar, implican como una no garantía de justicia para las víctimas. Es terriblemente absurdo pensar que la institución adscrita al Ejecutivo a través del Ministerio de Defensa sea la misma que va a investigar todos estos crímenes y a sancionarlos. Y ahí nosotros hemos hecho mucho énfasis en que este debe ser uno de los puntos y ejes centrales de una eventual reforma, en donde definitivamente todos los crímenes cometidos por parte de la fuerza pública sean investigados de una manera independiente. Bueno, si quiere voy yo y dejamos a Adam al final. Sí, muy rápidamente, porque en el anterior pues hablé bastante del contexto. A lo que dice Alejandro, pues yo agregaría como 2 factores para el análisis. Pues ya decíamos, este gobierno, el de Duque, pues pretende revivir desde una perspectiva, llamémoslo en este momento, que dijéramos antiterrorista y antinarcotráfico, ¿sí? La doctrina de seguridad nacional. Con aquella cosa de, pues, de alguna manera volver a la lógica de la Guerra Fría, a ese anticomunismo que ya veíamos, de destruir, hacer trizas los acuerdos de paz, ¿sí? Y en ese sentido, pues,
¿por qué, por ejemplo, el ministro de Defensa pues no pide perdón como debería haberlo hecho? ¿Cuál es la actitud? Y Alejandro decía pues que no quieren desmoralizar pues a la policía y seguramente a las fuerzas armadas. Pues porque es que también en Colombia existe el problema que es tal vez particular de la militarización de la policía. Por lo menos desde el 9 de abril y en la violencia, la policía, pues tal vez por la participación en el Bogotazo, se le incorpora a las fuerzas del orden, a las fuerzas militares, perdón. Vamos a tener esa policía famosa en la violencia, la chulavita, que pues no es que diga yo que esa es la que se ha institucionalizado, pero bueno, no hay que olvidar que tuvimos esa policía y que hay regiones y partes del país en donde a la policía se le está llamando no solamente para controlar, entre comillas, el orden de las protestas, sino para controlar, por ejemplo, los cultivos ilícitos. Y de ahí la importancia que, por lo menos para el actual gobierno, subordinado al gobierno de Estados Unidos con la política de drogas, tienen que la policía es el cuerpo fundamental para ese control de las drogas ilícitas. Entonces, claro, para ellos afectar a la policía, desmilitarizar a la policía es perder uno de los puntos claves de toda la política de drogas ilícitas. Y yo no es por echarle vainas pues al gobierno de Estados Unidos, más en esta campaña, pero pues tratándose de un auditorio en el que estamos también con estudiantes colombianos o norteamericanos, pues, y sin hacer campaña, porque no me corresponde, sí hay que decir que esa es una presión que existe, ejerce el gobierno norteamericano y que el gobierno acepta. O sea, no es una imposición ahí y como que ellos mansan paloma, no, tienen sus intereses. Y lo otro, pues muy rápidamente, que creo que se manifiesta también es la intransigencia de este gobierno ante expresiones políticas diferentes, no solamente por la gente que protesta, incluso, bueno, puede haber que, incluso dentro de los que protestaron, pudo haber gente uribista y cosas de estas, no me refiero a eso, me refiero, por ejemplo, a la forma como trata de torpedear la alternativa que intenta hacer la alcaldesa de Bogotá, que también puede haber tenido algunos puntos que podríamos discutir más adelante, no ha sido totalmente correcta, por decirlo así, pero ha sido mucho más digna y mucho más consecuente con el mandato que tiene. Entonces, cualquier expresión de oposición en una alcaldía o en una gobernación, el gobierno se la salta por encima. De ahí que, vamos adelantando elementos de una reforma, se están saltando a los mandatarios locales y regionales que son, entre comillas, por constitución, los que deberían comandar a la policía en sus localidades. Entonces, esa mezcla de factores explica por qué este gobierno quiere desconocer o desconoce en la práctica la sentencia de la Corte Suprema de Justicia y del Comité Interamericano. Pues hay poco que agregar a ello lo ha dicho, pero bueno, es claro que como indicó la Comisión Interamericana y otros, que la ley de Colombia se violó y la policía la violó al parecer varias veces, el 9 y 10 de septiembre, en el caso de Dylan Cruz y en otros casos recientes. La ley de colombiana, la jurisprudencia colombiana, la jurisprudencia internacional dice que los que son los responsables por la brutalidad policial deben ser castigados. Lo mismo lo vimos en mayo con los abusos de inteligencia del ejército, las carpetas secretas, que según sé yo, no ha movido para nada esa investigación desde mayo. Pero no es solamente un problema colombiano. Lo vimos la semana pasada en el caso de Breonna Taylor en Kentucky, que es bastante difícil hacer rendición de cuentas y evitar la impunidad en el sistema de justicia para los policías o los militares quienes violan la ley por excesos de brutalidad. Es bastante difícil. En el caso colombiano, por lo menos no tenemos en Estados Unidos el problema de Colombia, donde esos casos van al sistema penal militar, que en Colombia tiene larga historia como una fábrica de impunidad. Pues en ambos casos, en todos los casos, el problema de los pesos y contrapesos es que la política interfiere
cuando hay esas violaciones de la ley cometidas por las fuerzas de seguridad. Y en Colombia hay el uribismo, aquí en Estados Unidos hay el trumpismo. En ambos casos han hecho una calculación política de que su base de apoyo político y también otra parte bastante grande de la opinión pública colombiana, la conservadora, valora la ley y orden, law and order, sobre casi todo y nunca quiere atar las manos de la policía. Y hacen ese cálculo político a ver cómo les va. A Trump por el momento parece que no le va tan bien. Pero en Colombia también, el año 2022 y sus elecciones vienen acercándose y están haciendo esos cálculos. Y cuando hacen esos cálculos, lo que dice la ley no siempre importa tanto. Pero lo que es más preocupante, casi aterrador, que el hecho de que están haciendo cálculos políticos es que están, al parecer, ignorando los mandatos y las decisiones que vienen de las cortes más altas. Si están realmente ignorando y desobedeciendo lo que dicen en el sistema judicial, ¿qué queda del Estado de Derecho? Si es solamente una cuestión de pedir disculpas y no lo hacen, es un desacato enorme al sistema de justicia y los contrapesos y pesos contrapesos se caen. Colombia se encuentra en el mismo estado que El Salvador bajo Nayib Bukele. Ni siquiera el gobierno de Trump ha ignorado un orden judicial. Cuando el juez dice que hay que dejar de separar las familias migrantes, lo ha dejado de separar en el grueso de los casos. Pero en Colombia estamos viendo algo distinto que es bastante preocupante. Normalmente en Colombia tiene una fiscalía independiente, una procuraduría independiente que pueden actuar si el Ejecutivo ignora las decisiones judiciales, pero para mí no me queda muy claro qué tan independientes están el señor fiscal y la nueva señora procuradora en este momento. ¿Qué tan independientes son? Son muy cercanos al presidente y su partido. Si esos pesos y contrapesos no están funcionando, ¿cómo se salva la democracia? ¿Cómo se salva el Estado de Derecho? Pues la opinión pública es muy importante. La acción de la sociedad civil de educar, organizar y movilizar al público sobre esos temas es clave. También es importante la opinión internacional. Otros gobiernos tienen que, aunque es un tema interno de Colombia, tiene que expresar su preocupación y expresar el hecho de que esos episodios pueden afectar la relación bilateral entre su país y Colombia. Y hablo especialmente de Estados Unidos. No veo al gobierno de Trump diciendo eso, que va a impactar la relación bilateral, pero tal vez si cambiamos de gobierno es algo que sí va a surgir, que sería algo que dificultará la cercanía de la relación que ha habido entre nuestros dos países. Esos patrones de brutalidad policial siguen sin castigo y si los oficiales del ramo ejecutivo siguen ignorando las decisiones y mandatos del ramo judicial. Bueno, un poco como el balance de las respuestas que cada uno desde el activismo, desde la academia ha señalado, lo que vemos entonces es que un poco como este teléfono roto entre los diferentes poderes, de las distintas ramas del poder el ejecutivo, el judicial en este caso particular, y bueno, y también desde instancias internacionales que están intentando como decir, bueno, acá hay que hacer algo, desde el trabajo de ONGs como Temblores, que están intentando dinamizar esta conversación, pues estamos viendo que el escenario de una reforma o un repensar la policía se complica cuando esta comunicación no está fluyendo, y no está fluyendo en parte porque se opta por ignorar, ¿no? Por no acatar. Y bueno, ya más adelante volveremos a este tema de pensarnos una reforma de los cuerpos de policía, pero pues no podemos perder de vista esos elementos de contexto, y es como hay bastantes intereses y hay bastantes disputas alrededor del tema que van a posibilitar y de alguna manera mellar la posibilidad de un cambio en estas instituciones, particularmente la policía. Bueno, ahora quiero
un poco volviendo a la intervención de Mauricio en el caso de nuestra primera pregunta, y es como miremos esto un poco más amplio y ustedes también han señalado algunos elementos que no, obviamente nos hacen pensar en cómo estamos hablando de Colombia, estamos hablando de los eventos del 9 y 10 de septiembre, pero pues lastimosamente esto se está volviendo algo más masivo de lo que debería ser, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, por lo menos desde el año 2019 hemos visto casos que si bien no son exactamente iguales a lo ocurrido en Bogotá, son similares en ciertas líneas generales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Chile, a finales del 2019, vimos que en el marco de las protestas tuvo que abrirse una discusión sobre el uso de armas como los perdigones por parte de la fuerza pública para responder a la movilización social. El caso que, por ejemplo, ya mencionada sobre la movilización social producida en varias ciudades de los Estados Unidos como rechazo a la violencia policial, que en el caso de este país afecta en particular a la población afroamericana y que cuenta entre sus víctimas más recientes, no exclusivamente, pero como las que están movilizando un poco la discusión desde este año, a George Floyd o Breonna Taylor, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta como esta sincronía de eventos, por lo menos desde el año pasado y este 2020, relacionados con violencia policial, podemos considerar que la violencia policial es un fenómeno global que se está exacerbando en el contexto actual y como qué condiciones están, si así lo consideran, qué condiciones están facilitando esta exacerbación. Y bueno, y también como un poco el otro lado de esta pregunta es, ¿qué opinión tienen sobre el efecto de esto en la movilización social, que también está apareciendo y emergiendo en diferentes partes del mundo simultáneamente? Entonces, bueno, no sé quién quiera empezar en este caso. Bueno, si quiere ahí como para ir alternando. Listo, listo. Bueno, comienzo por lo último muy rápidamente. Sí, yo creo que hay un fenómeno, llamémoslo global, lo había por lo menos a finales del 19. Bueno, no sé qué tanto realmente podríamos decir de global, aunque había movilizaciones en Hong Kong, había movilizaciones en algunas partes de en Europa, en Turquía, bueno, en fin, y sobre todo lo veíamos muy fuertemente aquí en América Latina, pues Chile tal vez, pero también antes y muy puntualmente Ecuador, muy rápidamente también, y bueno, digamos que con distintos signos en Bolivia, al principio un poco críticos de Evo, cuando pues ganó las elecciones, pero después cuando se subió esta señora a la presidencia y jurando pues sobre la Biblia y denigrando de los indígenas, etcétera, pues vino toda una movilización. En fin, para no decir que incluso veíamos fenómenos anteriores. No me refiero pues a los años del siglo pasado ni en comienzos de este, sino estoy refiriéndome a todo un fenómeno de anticorrupción. Por ejemplo, en Puerto Rico también, que pues cayó el gobernador, en Haití, en Nicaragua pues no tuvo éxito, pero hubo movilización también. Guatemala, bueno, en fin, para no hablar también de Venezuela, etcétera. Entonces, hay un fenómeno, por lo menos yo lo he analizado para América Latina, claro, está lo de Hong Kong y estos otros datos, pero por ahora, pues concentrándonos allí, había un fenómeno. Yo creo que el manejo de la pandemia, porque no es estrictamente la pandemia lo que nos está pues provocando o causando pues una serie de fenómenos, por supuesto, la pandemia está allí influyendo, pero es el manejo político. Esto en general ha tendido a controlar la movilización, sobre todo callejera, pues toca hacer cacerolazos, medios virtuales, etcétera. Sin embargo, y nosotros lo hemos encontrado en Colombia, ha habido movilización, especialmente de gente, bueno, los trabajadores de la salud, los informales y toda esta gente de vendedores ambulantes, etcétera. Bueno, ahí hay una serie de actores que han continuado, los estudiantes, por ejemplo, un poco por la cuestión de matrícula cero,
incluso pues algunos gremios, pero hay no mucho la movilización. Entonces, vemos que esa movilización, obviamente, en el contexto que yo decía, de policías que yo no diría que inherentemente son, digamos, pongámosle la palabra reaccionarias. Hay países, yo no lo he analizado en detalle, pero uno podría decir que hay policías en donde, digamos, por ciertos comportamientos ciudadanos, ciertos controles, que por ejemplo Alejandro ha insistido mucho que haya controles civiles, ¿sí? La forma como se recluta, cómo se educa. Hay que decir, por ejemplo, que sin que hubiera sido la maravilla, en los años, digamos, de la finales del gobierno de Santos, a quien le reconozco la cuestión de paz, pero por supuesto en otros puntos estuvimos muy en desacuerdo, sobre todo toda esta cosa extractivista y en fin, pero pues es como para que no quede aquí la cosa de santo Castro chavista, pues en fin, ¿no? Hay que reconocer la cosa y lo de paz fue importante. Pero hubo algún esfuerzo por, primero, que la policía participara incluso en algunas partes de los diálogos de La Habana. Hubo una unidad que se conformó en la policía, UNIPEP, que era una unidad de paz. General Pico estuvo al frente de allí, hubo cursos de capacitación y todo, que venían desde antes. Parece que eso como que no, ahí sí como un poco el dogma de la Inmaculada Concepción como que ni los tocó, ¿no? Ni se rompieron, ni se mancharon, seguramente porque esos cursos pues con toda una carga ideológica y con un gobierno que es el que yo insisto, sí, la policía es muy sensible al talante del gobernante. Si el gobernante es un personaje como el de Filipinas, pues pongamos el extremo, o es un patán como Trump o un señor como nuestro presidente o como Bolsonaro, la policía va a encontrar, digamos, que esas raíces conservadoras que sí tiene, digamos, por su ideología, aunque yo digo que no necesariamente es así y no en todas partes, pues va a desarrollar este tipo de comportamientos y más un cuerpo como el SMAT que ha sido, pues surge curiosamente con el Plan Colombia en el 99 y el 95% de las protestas que han derivado en violencia ha estado involucrado el SMAT. Entonces, creo que es un fenómeno, digamos, general con sus componentes y ahí terminaría, porque en Colombia, digamos que el componente racial no es el más visible, aunque no está exento, porque, por ejemplo, hay problemas, asesinatos de líderes indígenas o de afros contra las mujeres, sí, eso es cierto, no podemos negar, pero yo creo que aquí es más que todo un problema de clase y casi que de generación. En este momento yo lo vería como muy fuerte, clase, porque no son a los hijos de papi a los que le están disparando, y bueno, digamos, es más a la población joven, pero no, por ejemplo, no diría como en Estados Unidos que el componente racial es un factor definitivo, aunque no lo excluyo en el caso nuestro. Pues, ok, una clarificación, solo uno, es que el SMAT, a mi conocimiento, no recibe, me alegra decir, no recibe apoyo de Estados Unidos, aunque sí inició un año antes del Plan Colombia. Y la razón es porque hay una ley en Estados Unidos que dice que una unidad extranjera de fuerza de seguridad que comete violaciones graves de derechos humanos con impunidad no puede recibir ayuda. Y entonces esa ley LEHI se llama, la ley LEHI. El SMAT no cumple eso. La última vez que revisé con un oficial del Departamento de Estado si estaba ayudando al SMAT fue en 2017 y me dijeron que no. Me imagino que eso no ha cambiado. Estados Unidos sí ayuda fuertemente a la unidad antinarcóticos, a carabineros, a grupos Gaula, creo que a Dijín también, pero por dicha no al SMAT. Pero la pregunta tenía que ver con si es un problema global y si hay mucho que ver, que decir sobre eso. Hay muchos fenómenos que dicen que sí, que sí es global. Hay fenómenos que se ven en gran parte del mundo. Yo voy a nombrar rápidamente 7 de ellos. Un fenómeno que se ve en muchos países es que no se entiende la diferencia entre lo que es una fuerza militar y lo que es una fuerza de policía. Una fuerza militar existe pues para defender el territorio, pero
con entrenamiento de combate para vencer a un enemigo con máximo de fuerza. Un policía existe para servir a una población dentro del nivel doméstico con un mínimo de violencia. Pero la línea, incluso en mi país, la línea entre los dos se ha borrado mucho. En Estados Unidos tenemos policías SWAT que son mejor armados que muchas unidades militares y hay muchos policías militares, aunque no están actuando dentro del país como policías, tienen esa capacidad igual con guardias nacionales. Segundo, la idea de una policía profesional en todo el mundo. Esa idea es algo bastante nuevo. Una fuerza profesional de policía casi no existía en ningún lugar. Habían policías, pero eran muy desordenadas, poco entrenadas, no fue visto como una carrera de policía. Solo aquí en Estados Unidos, llegando a los años 50, 60, se empezó realmente a profesionalizar las fuerzas de policía. Antes eran gente muy mal entrenada, muy mal pagado. 3, el entrenamiento en muchos lugares es muy pobre, también los sueldos y los requisitos para entrar a una fuerza de policía. Un policía en Colombia gana muy poco, gana menos que un maestro. Es visto muchas veces como una profesión de bajo prestigio en la sociedad. Y eso lleva a muchas tentaciones de no actuar muy bien y de ser hasta corrupto. Cuarto, esa idea de control antidisturbios o desescalación de manifestaciones de situaciones callejeras, esa es una ciencia bastante nueva para todos. La idea de las mejores prácticas para desescalar una situación muy tensa con una muchedumbre de gente en la calle. Realmente los estudios sobre cómo hacer eso de manera menos violenta y más eficaz es un campo de estudios que lleva solo unas pocas décadas. Y en países donde no se entiende bien la diferencia entre un militar y un policía, la situación es peor. Apenas han empezado a aprender eso. Combatir es todavía demasiadas veces lo que escojan hacer y combatir es escalar hasta que sea descontrolable. Quinto, en gran parte del mundo, incluso mi país, la impunidad es rampante. Para un policía hay muy poca probabilidad de que un abuso, un episodio de brutalidad se castigue. Y con esa baja probabilidad, hay mayor probabilidad de que cometa un abuso así. Sexto, en gran parte del mundo, desde los años 80, los estados han sido recortados. Se han reducido, se ha privatizado mucho, se han recortado impuestos, todo eso gama de políticas neoliberales ha reducido el Estado. Entonces, eso significa que hay menos servicios brindados por el Estado, menos servicios como apoyo psicológico, apoyo a niños, creación de oportunidades y empleos en barrios de alta delincuencia. Entonces, resulta que los policías se encuentran en los barrios haciendo servicios y jugando papeles que no les competen, no tienen entrenamiento para ser profesionales de salud mental o de lidiar con disturbios domésticos o atender a población adicta a las drogas. No tienen esa preparación, pero no hay otros servicios del Estado y se encuentran tratando de llenar el vacío. Y séptimo, y finalmente, en las sociedades muy desiguales, como el nuestro, como la de Colombia, la policía tiende a proteger a los intereses del grupo de poder dominante. Esa es una tendencia casi sin excepciones. Ese grupo puede ser una clase económica, en Colombia especialmente, una raza, como en nuestro país, una etnia, no sé, un grupo religioso, pero la policía se identifica demasiadas veces con la parte dominante y le da muy duro con la parte marginalizada. Y eso probablemente explica en gran parte la ola de protestas que hemos presenciado en el año pasado en América Latina. Los estados
o los sistemas no están entregando los beneficios esperados. Y los marginados ahora están más en contacto con sí mismos a través del Internet. Ven en videos cómo se ve los casos de brutalidad y así pueden organizar y reaccionar de manera más rápida. Pero esa desigualdad es también uno de los fenómenos mundiales que contribuye mucho a la situación en lo que estamos. De acuerdo con ambos. Yo solamente agregaría que hay dos temas que considero que pueden ser, digamos, un poco más globales y son, por un lado, la necesidad de regular el uso de la fuerza y por el otro lado, la impunidad de los agentes de la fuerza pública en los distintos países de América Latina que cometen homicidios o violencia física o violencia sexual, inclusive cuando están siendo grabados por parte de la ciudadanía. Yo creo que estos dos elementos se comparten de una manera global, como coincido con ustedes también que cada uno de los espacios locales tiene diferentes formas sistemáticas de violencia. Por ejemplo, Colombia tiene una persecución especial a personas que usan drogas y a personas que cultivan coca, como lo tiene también Brasil contra los usuarios. Y hay ciertas dinámicas locales que comparten algunos de los países, pero creería que estos dos son elementos que se requieren ya pensando un poco en las problemáticas de, por un lado, regular el uso de la fuerza y regular también los sistemas de justicia para que estos crímenes no queden en la impunidad. Nosotros en Temblores vamos a presentar este informe que hemos entregado a algunos organismos que se llama Bolillo, Dios y Patria, en donde documentamos a través de triangulación de información propia con la que el Estado cuenta. Son informaciones que tiene Medicina Legal, que tiene la Fiscalía, que el mismo Estado, digamos, estaría en la capacidad de hacer estos diagnósticos de que este es un problema estructural y no es un caso de manzanas podridas, pues porque tenemos alrededor de 639 homicidios cometidos presuntamente por la fuerza pública, 241 hechos de violencia sexual y 40.481 hechos de violencia física por parte de la fuerza pública. Esto además son los casos en los que efectivamente la ciudadanía logró llegar al Estado, lo cual implica que el subregistro de estos hechos debe ser muchísimo más grande, porque para que haya 40.481 hechos de violencia física quiere decir que estas personas lograron llegar a medicina legal y decir que un agente de la fuerza pública les había generado algún tipo de lesión. Lo cual quiere decir que el subregistro de estas violencias debe ser mucho más grande y lo que nosotros sí hemos creído es que hay un arraigo muy fuerte, sistemático en las instituciones de nuestro país que no solamente hace que estos hechos de violencia policial se repitan a lo largo y ancho de nuestro territorio, sino que también la falta de acceso a la justicia por parte de las víctimas genera la sensación en la conciencia colectiva de que estos hechos son cometidos con la anuencia del propio Estado. Y con miras a diagnosticar y a construir estrategias regionales. Desde Temblores ONG llevamos 1 mes y medio en 6 ciclos de conversaciones en donde convocamos a 12 países y a 24 organizaciones de cada uno de estos países a constituir una red global contra la violencia policial muy organizacional, y estuvimos discutiendo sobre cómo afectaba de manera diferenciada la violencia por parte de la policía a ciertos grupos sociales, y pudimos compartir con toda Latinoamérica como las experiencias de cada uno de los países y también una organización en Estados Unidos y una en España. Allí hicimos unos paneles específicos construidos a propósito de los principales grupos poblacionales que se ven afectados por la violencia. Entonces había pues la violencia contra personas habitantes de calle, que es de las más invisibilizadas, porque además la policía contra estos grupos poblacionales utiliza todo tipo de prácticas ilegales y paraestatales, porque no hay comparendo, no hay judicialización posible en el diálogo y la policía y las personas habitantes de calle. También hicimos un gran panel sobre la discusión de la criminalización basada en la guerra contra las drogas, otro muy enfocado al género y a las personas LGBTI que son afectadas de manera diferenciada, como por ejemplo en Colombia tenemos el caso de Katia Trillos, una mujer trans que fue golpeada en 8 ocasiones por parte de la policía en sus partes transformadas corporalmente, claramente atentando contra la construcción identitaria de su identidad de género.
también contra las trabajadoras y trabajadoras sexuales, contra personas negras, indígenas y contra personas jóvenes que, digamos, están en la intersección general de todas las violencias por parte de la fuerza pública contra la población civil. Yo entonces creo como que sí hay como una serie de prácticas sistemáticas con enfoques locales diferenciados que compartimos en todos los países de Latinoamérica, y creo que es un problema global que también se debe atender con respuestas globales, y que esta discusión, si bien tiene ciertos matices locales, debe darse mucho más amplia y debe proponerse y abrirse un debate mucho más global en toda Latinoamérica sobre cómo podemos regular el uso de la fuerza de nuestras policías y también cómo podemos garantizar la no impunidad de los crímenes cometidos por parte de la fuerza pública en nuestros contextos. Bueno, entonces un poco como lo que vemos con sus respuestas es que esta sincronía y expresión global, tanto de la violencia policial como de la movilización social, como respuesta o incluso la movilización social que se ha visto perturbada por la ocurrencia de la violencia policial, no es una coincidencia, ¿no? Ahorita tenemos como unos elementos que están como catalizando las condiciones que han permitido ambas dinámicas, como algunos de ustedes lo comentaban, pues no sé, la pandemia ha abierto el espacio a que la policía, además de que, digamos, históricamente o en gobiernos particulares ha tenido como ciertos zonas grises que ha podido como aprovechar la pandemia, ha ampliado este universo de posibilidades, porque en parte políticas como la cuarentena han dependido de militarizar las ciudades y los espacios cotidianos de las personas, ¿no? Entonces, coincidimos en que obviamente tenemos elementos locales que son muy, muy particulares a cada uno de los países y a cada una de las sociedades, pero acá la simultaneidad también nos está hablando de un problema mucho más global y que, pues bueno, ojalá podamos pensar en respuestas que, como cerró ahorita Alejandro con este espacio del que nos comentaba, pues también podamos pensar como en respuestas globales. Bueno, entonces un poco como para cerrar y para recoger las tres preguntas anteriores, quisiera que pasemos a una última pregunta que tiene que ver con un tema que ustedes han mencionado tangencialmente en sus respuestas, pero pese a lo tangencial es absolutamente central en esta discusión, y es el reformar, ¿no? El transformar estas instituciones, que es un debate que incluso en otros escenarios no se mueve en las coordenadas de la reforma, sino que incluso se mueve en términos como hay que acabar con las instituciones como la policía, ¿no? Entonces, bueno, la última pregunta tiene que ver con este aspecto. Entonces, me gustaría un poco a modo de cierre y de conclusión que retomen algunos de esos elementos de cómo reformar los cuerpos de policía que han mencionado, que nos cuenten otros que consideren que son fundamentales y que en sus respuestas de pronto no han aparecido, y un poco como para recoger algunos comentarios, un comentario en particular que tuvimos en nuestra página de Facebook sobre la impunidad, sobre las víctimas de esta violencia, cómo estas reformas también deben incluir una dimensión de hablemos de las víctimas de esta violencia policial, ¿no? Así como por lo menos en Colombia se han abierto espacios que han tenido ecos distintos para hablar, no sé, de víctimas del paramilitarismo, víctimas de las guerrillas, víctimas de fuerza pública, pero sobre todo pensamos en militares, cómo una reforma de la policía también tiene que ser sensible a las víctimas que ha dejado la violencia policial. Entonces, bueno, no sé en esta ronda quién quiera empezar. Bien, arrancó para tampoco extenderme mucho. Yo creo que hay tres cosas importantes. Bueno, hay muchísimas propuestas de reformar la policía, pero yo creo que hay tres cosas básicas que son indispensables, sobre todo aquí en Colombia, y uno es el sistema de justicia de la policía. Hay que reformar ese gran sistema de quienes conocen los casos de cuando un policía atenta contra los derechos humanos y cuando efectivamente comete delitos penales contra la ciudadanía. Y en el caso concreto de Colombia es que los casos sean estudiados por una justicia independiente a la justicia penal militar que depende del Ejecutivo y del Ministerio de Defensa. Hay que pensarse también mucho en la regulación del uso de la fuerza y en las armas que tiene la policía al momento de utilizar los procedimientos policiales.
Y otro que yo creo que es muy importante es la publicidad de estos procedimientos policiales, algo que sucedió en Colombia desde que se cerró el Centro de Traslado por Protección, que es el CTP, anteriormente llamado UPJ, que se cerró desde el 27 de mayo de este año por la emergencia sanitaria, porque se escasearon los lugares de URIs donde se debían tener las personas retenidas y adaptaron el centro de traslado por protección para llevar a la gente que iba a ser judicializada. Generó que entonces las personas que eran conducidas por el artículo 155, que es el de alto grado de excitación, fueran llevadas a los CAIs, que no tienen ni presencia del Ministerio Público ni ningún tipo de autoridad que vigile los procedimientos policiales. Y esta publicidad de los procedimientos policiales tiene una implicación muy importante al momento de conectar tanto la regulación del uso de la fuerza y las limitaciones a la regulación del uso de la fuerza y el acceso a la justicia por parte de las víctimas de violencia policial, porque permite documentar esos procedimientos y tener vigilancia del mismo Estado y de la ciudadanía también de esos procedimientos policiales. Yo lo dejaría así por ahora. Tal vez voy yo para darle la última palabra al doctor Archila. Pues, bueno, ¿cómo reformar? En el caso específico de Colombia, algunos pasos como singulares o específicos para Colombia. Primero, la policía no debe estar dentro del Ministerio de Defensa. Casi toda América Latina ya ha sacado sus policías del Ministerio de Defensa, han creado nuevos ministerios de seguridad pública o los ha puesto bajo ministerios de gobernación o interior. No me importa cómo se llama el ministerio, obvio si es un ministerio de seguridad pública que enfoca específicamente en esas cosas, no tan politizado como el ministerio de interior actual que tiene Colombia, eso sería mejor, pero eso es clave. Y sacarlo del Ministerio de Defensa implica también sacar a los policías cuya función es interrelacionarse con la población, sacarlos del sistema penal militar, que es increíble que los abusos que se cometen por los policías en el contexto de operaciones antidelincuencia se juzgan en el sistema militar como si fuera un acto de guerra. Es un absurdo. Otra cosa que puede hacer Colombia de inmediato es cambiar la cadena de mando para darle más poder, más mando a los alcaldes, para que y seguramente castigar mejor la desobediencia de los órdenes directos de los alcaldes. Parece que cuando un alcalde es de un partido y un presidente es de otro partido, hay un choque de trenes bastante fuerte y honestamente, viendo esto desde fuera, no entiendo exactamente cómo se causa eso, cómo se resuelva eso, pero parece un problema grave que puede paralizar la seguridad pública en toda una ciudad. Entonces es algo que con urgencia tienen que abordar. 3, el SMAD en particular tiene que ser realmente tiene que cerrar sus puertas y rehacerse desde nada. Tiene que abolirse y recrearse desde nada para convertirse en una fuerza desescalatoria que respeta los derechos humanos ante todo y que solo se usa en los casos más extremos de desorden violento. Otra cosa, no tienen razón de existir unidades policivas que parecen mucho unidades militares, como las junglas, por ejemplo. ¿Por qué hay comandos policivas? Hay que borrar las líneas entre lo que es policía y lo que es militar. De otro lado, se necesitan más policías en las zonas rurales de Colombia. Los carabineros son una fuerza chiquitica, con como 10,000, 15,000 miembros. Y el resultado es que se ha militarizado los deberes de policía en las zonas rurales. Fuera de las cabeceras municipales, todo se deja al ejército y eso no debe ser así. Pero más fundamentalmente, en Colombia, en Estados Unidos, tenemos realmente que repensar
las razones por qué tenemos una fuerza de policía. ¿Cuáles problemas solucionan las fuerzas de policía? ¿Cuál es el problema que necesitamos solucionar con esa fuerza? ¿Cuáles problemas no requieren entonces de una fuerza que lleva arma y uniforme y tiene cierto entrenamiento letal? Esos problemas son funciones que se deben quitar a una policía. No sé si hay policías dando esos servicios de salud mental o situaciones domésticas, adicción, muchas más. No deben estar llenando esas funciones. El Estado tiene que fortalecer las agencias bastante debilitadas que sí trabajan esas cosas, oportunidades para población joven, ayuda en salud mental y todas esas cosas. Eso debe competir a especialistas. Eso cuesta dinero, ese dinero se ahorra reduciendo así el tamaño y el presupuesto de la policía. En Estados Unidos hay el ejemplo, hay una ciudad de como 80,000 personas enfrente de Filadelfia, se llama Camden, New Jersey. Y llegando al año 2010, Camden tenía como una tasa de homicidios por encima de 60 por 100,000, con una población como 95% no blanco, de gente afro y gente latina. Y una policía que era casi totalmente blanco y muy abusivo, muchos casos de abuso que nunca se investigaban. Cerraron ese departamento de policía, lo abolieron y empezaron de nuevo con otra policía, así rompiendo el sindicato de policía que andaba defendiendo el viejo orden, haciendo un entrenamiento totalmente distinto con una ética más comunitaria. Y aún así, no salió muy bien al inicio en Camden. Los primeros años, el tasa de homicidios seguía aumentándose hasta que se involucraban mucho activistas locales en el proceso de cómo desarrollarlo. Y acabaron con la impunidad de los excesos que cometieron las policías y requirieron que los policías se interrelacionaban totalmente con todas las organizaciones civiles de la ciudad. Ahora la tasa de homicidios es mucho más bajo, una fracción de lo que era en Camden, y la policía recibe altos grados, buenas notas de la población de la ciudad. Es un modelo de que se habla mucho porque se redujo bastante el presupuesto policial y se incrementó la provisión de otros servicios por otras instituciones. Pues para las funciones que sí requieren, no se puede sustituir, que siguen requiriendo de un arma y un uniforme, los policías que juegan esos papeles necesitan mejor pago para que sea un puesto más profesional, con una cadena o una trayectoria de carrera bastante clara de cómo se asciende y todo eso basado en mérito y pruebas. Entrenamiento mucho mejor en y mucho moderno en cómo se usa la fuerza y cómo se desescalan esas situaciones para que haya mínimo de violencia. Mejorar radicalmente la diversidad racial y la diversidad de género dentro de las fuerzas que quedan. Acabar con la impunidad, eso, bueno, mejorar la rendición de cuentas ante el sistema penal civil es un proyecto grande, pero se necesita hacer. Y eso implica que hayan inspectores general y sistemas de quejas que realmente valen la pena. Y que tienen recursos y que están muy bien protegidos, que también hay muy buenas protecciones para los fiscales y los investigadores y los jueces y los testigos en los casos de violencia policial para que se puedan investigar y castigar de manera eficiente. Eso requiere realmente de seguridad física, requiere de recursos como mano de obra y tecnología para el sistema de justicia cuando juzgan esos casos, para que no queden en la impunidad. También requiere de veces de condicionamiento de ayuda del exterior.
Si hay impunidad en una unidad de policía, esa unidad de policía no debe recibir ayuda ni de Estados Unidos ni de otros países donantes. Hasta las ventas de armas deben condicionar. Ok, les vendamos esos no sé, esos fusiles, pero no se pueden trasladar a unidad X porque unidad X viola los derechos humanos con impunidad. Eso se debe hacer desde el exterior. Se debe debilitar si hay un sindicato o una organización de policías activas que promueve la impunidad, que se opone a esfuerzos de mejorar la rendición de cuentas, si hasta apoyan candidatos políticos como Donald Trump, que se oponen a mayor rendición de cuentas, esos sindicatos no deben existir. En Estados Unidos tienen mucho poder político en algunas ciudades. Y finalmente se necesita un gran esfuerzo de formar la opinión pública sobre estos temas, porque siempre van a haber políticos y politiqueros quienes van a apelar a lo peor de la policía a nombre de ley y orden, la emoción, el deseo de venganza, de darle duro a los delincuentes, a olvidarse de los estándares. La población tiene que entender por qué es peligroso eso. Y la sociedad civil tiene que jugar un papel importante en formar esa opinión pública para contrarrestar a esos políticos de mano dura que siempre van a haber. Bueno, pues prácticamente ya está muy completo el listado de reformas. Yo comenzaría o retomaría algo que decía Adam hace un rato, y es que ojalá esto que ha ocurrido en Colombia, como antes en Estados Unidos, como en otras partes, nos sirviera para reflexionar sobre un problema estructural, y es el problema, digamos, de la vida ciudadana, de la democracia, cómo hacerla vigorosa. Uno de los aspectos es obviamente el qué hacer con la policía, pero otro de los aspectos que creo que ha estado aquí flotando en este conversatorio es reiterar que la protesta es una forma de participación ciudadana legítima. No solamente porque está consagrada en las constituciones, el artículo 37 y otros de nuestra constitución, sino porque no se puede entender una democracia sin protesta, digamos, en general. No estamos hablando de lo que aquí, perdón, lo que en algunas partes llaman vandalismo, que, como decía hace un rato, no alcanza ni al 5% de las protestas. En ese sentido, estoy de acuerdo, hay que repensar la función de la policía. Yo pues soy de los que creo, aunque vengo de una tradición de izquierda, creo que se necesita policía, no la que tenemos, pero pues no considero que la sociedad pudiera, digamos, vivir sin esa cosa. Cotidianamente tenemos problemas, por ejemplo, de exceso de ruidos en un vecindario, de comportamientos, pues que de alguna forma uno sí quisiera tener una policía, pues por supuesto un poco como la han planteado aquí los compañeros de panel. Que básicamente sea un cuerpo civil. Y ahí yo no voy a repetir todo lo que han dicho, pues la necesidad de que salga del ministerio, se desmilitarice y de paso no militarizar la protesta, porque como se decía también, en algunas ocasiones el ejército ha entrado, por ejemplo, a controlar las mingas, incluso en algún momento se le llamó, el presidente Duque lo llamó después del 10 de septiembre. Es decir, volver un poco como a la expresión ciudadana de la protesta, la formación civil de la policía. Incluso tal vez Adam utilizó una expresión que se entiende, pero quería aclararlo, así como él aclaró un poco lo del SMAD, y yo realmente quería decir simplemente es como la coincidencia con el Plan Colombia, no que estuviera financiado por el Plan Colombia. Y cuando Adam decía que si hay sindicatos políticos, decía él, que se oponen a la depuración de la policía, pues que había que abolirlo. Estoy de acuerdo, siempre y cuando es que, por lo menos en Colombia, el término sindicato tiene una connotación
distinta. Yo diría, obviamente, que parte del legítimo derecho a la protesta debería ser que pudieran existir sindicatos de la policía, pero sindicatos laborales, ¿sí? No estas mafias políticas que se incrustan allí. En ese sentido, creo que era lo que él quería decir, por supuesto. Me parece importante y bueno, avanzo un poquito más en, bueno, depurar sus miembros, ya se ha dicho un poco lo del salario, me parece algo digno, mejorar los procesos de selección, la capacitación en derechos humanos, eso no debe ser un barniz, no debe ser un curso que se dicta por allá, incluso como una cosa adicional, sino realmente hay que involucrar, pues obviamente a todo el régimen, pero y todas las fuerzas del Estado, pero en particular pues a la policía en lo que son el concepto de derechos humanos y que debe respetarse, etc. Y pues diría un último punto, además de lo que ya se ha dicho, y es la necesidad de implementar protocolos, pero como decía Alejandro, no ese que quieren imponer así de afán, que ni siquiera es un protocolo debe ser protocolos que garanticen el derecho a la protesta. Y bueno, ahí tenemos que entrar, por supuesto, en un juego de deberes y derechos, pero no esta idea de que, como decía el exministro Botero, pues de que había que irse en fila india, todos organizaditos, o por allá algún senador que en algún momento alcanzó a decir que ¿por qué no mandábamos las protestas para los sábados y domingos, para que no irrumpieran? No, es decir, el acto de protesta es una forma de participación directa ciudadana que disrumpe, es disruptivo, lo cual no quiere decir necesariamente violento y menos destructivo. Entonces, hay que construir protocolos no en el sentido de controlar y menos de exigir pues pólizas y que no, es decir, el tema de la capucha es muy complicado, yo pues, nunca lo uso, nunca lo he usado, digamos, no lo usaría. Entiendo que en ciertas circunstancias alguna gente para evitar que sean perfilados y todo eso, pues puedan utilizar, pues ahora estamos usando tapabocas pues para la cosa de la pandemia, bueno, en fin, me parece, y no quiero entrar en esas minucias de que sí o no, existían unos protocolos, por ejemplo, en la alcaldía de Bogotá, antes de Peñalosa, independientemente de que Petro sea o no X o Y, no es tanto de mi devoción, no estoy aquí haciéndole propaganda, pero se construyeron esos protocolos. Llegó Peñalosa y en diciembre del 2018, cuando los estudiantes comenzaron a marchar hacia el norte, salieron de su itinerario común, mandó al ESMAD. Entonces, es lo que yo decía hace un rato, un cuerpo, y especialmente el ESMAD, con esa ideología, y si el mandatario local, en ese caso, lo manda pues como decimos aquí, a cascarle, a darle duro a los estudiantes. Entonces hay que construir protocolos con veedurías ciudadanas. Es decir, tenemos que construir formas civilizadas de protestar, por supuesto, de garantizar el derecho a la protesta y, bueno, de evitar esos actos de violencia, pues, contra la población civil, pero también me atrevería a decir que contra los policías, porque hubo, pues, también casos que, digamos, en ningún momento lo justificamos. Pero como decíamos al principio, no quiero equiparar y volver un poco a lo que llaman la teoría de los dos demonios. Hay una extrema derecha y una extrema izquierda, entonces se justifica la cosa. No, la función de la policía es una cosa, los ciudadanos tenemos derecho a la protesta. Y entonces, en ese sentido, habría que producir una serie de replanteamientos. Bueno, gracias por estas respuestas. Creo que ya tenemos como un panorama que nos orienta un poco como a qué tipo de policía debemos estar como pensándonos, sobre todo por como ustedes lo señalaban, tiene que ser una policía que replantee sus funciones, replantee su composición, replantee el rol que debe cumplir en un sistema democrático, entre otros aspectos, particularmente porque necesitamos priorizar cosas que en el contexto de cómo funciona la policía actualmente están siendo vulneradas, entre otros el derecho a la protesta y a la movilización social. No sé si alguno de ustedes quisiera agregar algo más, no sé si Alejandro quiere aprovechar para lanzar, por ejemplo, una cuña sobre el trabajo de temblores, o Adam, o Mauricio, no sé si alguno quisiera comentar algo más antes de cerrar este espacio.
No, pues muchísimas gracias por la invitación y a quienes nos estén viendo, pues les invitamos a seguir en nuestras redes sociales el trabajo de Temblores en temblores ONG, en @temblores ONG y también a estar muy pendientes de la publicación de nuestro informe Bolillo, Dios y Patria, que saldrá en aproximadamente un mes y medio y también estará coincidiendo con el lanzamiento público de nuestra plataforma Grita, en donde registramos pues todos los casos de violencia por parte de la policía aquí en Colombia. De acuerdo, Alejandro, gracias. Gracias. Adam o Mauricio, también despedirse de quienes nos están viendo. Bueno, solo un puntico sobre lo que dijo el doctor Archila sobre los sindicatos de policía en Estados Unidos. De hecho, es fascinante. Son sindicatos laborales como todos y algunos están dentro de las redes nacionales de sindicatos y dentro de esas redes que son bastante centroizquierdistas, son realmente una especie de pato feo. Que no caben muy bien. Es una dinámica bastante interesante para ver. Y finalmente, yo termino felicitando fuertemente a los organizadores de esta discusión. Fue muy fructífera, impresionante, una gran oportunidad escucharlos a todos y felicito a todos los colombianos que siguen peleando, luchando para la paz y tratando de hacer la paz una realidad para su país. Gracias por lo que hacen. Gracias a ti, Adam. ¿Y Mauricio? Bueno, no, pues aprovecho para echar la cuña, pues precisamente hoy en CINEP se lanzó pues una publicación que hace seguimiento de los derechos, de violaciones de derechos humanos, la revista Noche y Niebla, que dirige el padre Javier Giraldo, y allí pues como dato curioso, dicen que entre el primer semestre, enero y julio de este año, o finales de junio, han contabilizado 600 violaciones de derechos humanos, de ellas 263 por parte de la policía, el 40%, 223, digamos, como un 30% los paramilitares y el ejército 106. Entonces, pues ratifica que estamos ante un problema que hay que buscarle solución. Y pues muchas gracias a Adam, a quien ya conocía y había visto desde antes. A Alejandro lo he citado y hemos usado pues los informes que están produciendo y un reconocimiento por la labor que ambos hacen. Y bueno, Natalia y pues Aura y Francisco y pues quienes nos acompañan, pues muchas gracias por este diálogo que por lo menos a mí me ha servido mucho para aprender y para reflexionar en voz alta sobre un problema que tenemos que buscar. Ojalá este asesinato, el de Javier y el de los 13 personas, los jóvenes que murieron al otro día, como los de muchos dirigentes sociales, nos sirva para pues, llegar a eso que llamamos la paz realmente duradera, pero en este caso atacar este problema de la policía. Claro que sí. Bueno, en nombre del Colombian Studies Group, agradecerles a ustedes la presencia. Yo también aprovecho y envío nuestra propia cuña. Síganos en nuestras redes y también los esperamos el próximo lunes en nuestro conversatorio titulado 12 de octubre, Día de Conmemoración o Reflexión Histórica, Percepciones de la Comunidad Negra, Afro, Raizal y Palenquera en Colombia. Vamos a contar con la participación de invitados también muy buenos. Y creo que también es una conversación súper necesaria a propósito de el feriado que tenemos, pues lo digo entre comillas, el feriado que tenemos la otra semana, porque pues obviamente este feriado tiene detrás como muchos conflictos de los cuales conversaremos. Entonces, bueno, también muchas gracias a todos los que se conectaron y que tengan un final de buena noche. Que estén muy bien. Chao, Adiós. gracias.